19 de noviembre. San Abdías, profeta. El nombre Abdías se deriva del hebreo Obadiah, que significa sirviente, servidor o adorador de Yahvé. En el Antiguo Testamento hay 12 personas con este nombre, de las cuales el más importante es el profeta Abdías. Abdías es el cuarto profeta menor, y a quien se adjudica el más breve de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Contiene 21 versículos. El título del libro es dedicado al nombre del autor. Sin embargo, recientemente algunos académicos consideran que debería ser reconocido como un apellido, debido a que comúnmente sirviente de Yahvé sería adjudicado solo como apellido o sobrenombre. Por otra parte, no se da ninguna otra distinción informativa acerca del escritor, quien es identificado como Abdías. Es cierto que al carecer de información con autoridad, tanto judíos como cristianos han llegado a suplir libremente esa carencia en términos de autor, pero también queda la evidencia de que no se conoce nada de Abdías en términos de familia, periodo de vida, lugar de nacimiento, muerte y otras circunstancias que son desconocidas a nosotros. La única información identificable acerca del autor es que pertenecía al reino de Judá. La breve profecía de Abdías trata casi exclusivamente con el destino de Edom, tal y como es dado a conocer en las primeras palabras. Dios ha convocado a las naciones contra Edom, que confía en su reacción rápida y dura, contundente, pero es en vano. Los ladrones la destruirían completamente. El libro de Abdías es el más corto de los libros proféticos. Aparte de las discusiones entre exegetas, parece que se sitúa la vida y escrito de Abdías en el siglo V a.C. Esta profecía se desarrolla en dos planos: el castigo de Edom y el triunfo de Israel en el día de Yahvé, que, como se sabe, es el día apocalíptico de la justicia de Dios. Esta profecía se desarrolla en dos planos: el castigo de Edom y el triunfo de Israel en el día de Yahvé, que, como se sabe, es el día apocalíptico de la justicia de Dios. Ni que decir tiene que los edomitas son los enemigos de Israel que han aprovechado la ruina de Jerusalén y han invadido la Judea meridional. Contra su soberbia, despotismo y engreimiento, dirá el Todopoderoso: aunque te encumbres como un águila y pongas tu nido en las estrellas, de allí te haré bajar. Te cubrirá la vergüenza y serás cercenado para siempre. Todo el libro es un grito apasionado de venganza que exalta la justicia terrible y el poder de Yahvé. Los aliados y amigos han dado la espalda. 7. Y la sabiduría que cree poseer le fallará. 8,9. Los castigos vendrán por la conducta mostrada hacia Judá. Será cuando los extraños echen suertes sobre Jerusalén. 10:11. Los resultados surgen a raíz de la conducta indigna. 12:14. El día de Yahvé está cerca sobre todas las naciones, en que donde la ruina espera a Edom y la compartirá unida a la casa de Jacob y la casa de José. 16:18. En cuanto a Israel, las fronteras se ampliarán en cada dirección. Los salvadores aparecerán en el montaje de Sión para juzgar el montaje de Esaú, y la ley de Yahvé será establecida. 19:20. Con todas las matizaciones precisas y, sin sacar de su contexto histórico, este breve escrito veterotestamentario que está suficientemente cumplido, no ya solo por la acción bélica, conquista y sometimiento de los edomitas, en el año 312 a.C., por parte de los nabateos, sino por toda la ulterior profundización del día de Yahvé, que se sitúa al final de los tiempos, podría hacer mucho bien a determinadas personas individuales, colectividades y naciones. La lectura reposada de los 21 versos que contiene la inspiración de Abdías, puesta por escrito para tomar el pulso a sus responsabilidades propias, porque a la postre, guste o no, será Dios mismo quien mida a cada cual en su día, e importa mucho no encontrarse falto de peso. Además de la brevedad del libro de Abdías y de su carencia de título, tal y como normalmente se estila en el Antiguo Testamento, existen varias razones, tanto literarias como exegéticas,
que previenen a académicos acerca de fijar una fecha de la composición de este texto. Entre ellos son varios: Kiel, Oreli, Vigorus, Trochon, Lesetre, etc., quienes asignan la composición en el reinado de Joram de Judá, siglo IX a.C. Su mayor base para esta aserción se deriva de la referencia que Abdías hace a la captura de Jerusalén, 1114, lo que se identifica con el saqueo de la ciudad santa realizado por filisteos y árabes bajo el reino de Joram. La única otra captura de Jerusalén durante la cual Abdías puede ser entendido, 1114, podría ser la ocurrida durante la vida del profeta Jeremías y que estuvo relacionada por el tiempo de Nabucodonosor II, 588 Natín, 587 a.C. Sin embargo, esta posibilidad se toma como descontada, dado que la descripción de Jeremías sobre este evento, Jeromtara ex lix 7:22, es vista como dependiente de la descripción de Abdías, 11:14, apareciendo esta última como un escrito antecedente o que ocurrió primero. Se descarta asimismo el silencio de Abdías respecto a la destrucción del templo, el cual fue llevado a cabo por Nabucodonosor, el cual, hasta donde se tiene entendido, no ocurrió en el tiempo del rey Joram. Un segundo argumento para cifrar en una fecha temprana esta profecía se deriva de la comparación de los textos de Amós y Joel. Las similitudes son estrechas, y cuando se les examina cuidadosamente, se demuestra que Abdías fue anterior a ambos, Joel y Amós. De hecho, en Joel, 2, 32, Kebenpru, terceri, 5, como el Señor ha dicho, es la introducción a una cita tomada de Abdías, 17. Por tanto, se infiere que la profecía de Abdías se debió de haber originado entre el reino de Joram y el tiempo de Joel y Amós, es decir, aproximadamente en la mitad del siglo IX a.C. Esta deducción también se indica que es confirmada por la pureza del estilo de la profecía de Abdías. Otros académicos, entre ellos Meyrick, Jan, Ackerman, Alioli, etc., se refieren a que este libro fue compuesto durante el tiempo del cautiverio en Babilonia, cerca de 300 años después del rey Joram. Estos autores sostienen que los términos en que se expresa Abdías, 11:14, pueden muy bien ser entendidos como referentes a la captura de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Este evento correspondería a lo que se dice de que el día cuando extraños llevaron consigo el ejército cautivo de Judá, y de que extranjeros entraron por sus puertas y destruyeron las fundaciones de Jerusalén, y también como el día en que Judá sale de su país y ocurre la destrucción de los niños de Judá, el día de su ruina, etc. También estos autores admiten que Abdías, 20, hace una referencia implícita como uno de los cautivos en Babilonia. Como reclamaba justicia divina el ultraje que sufría Israel, el pueblo de Dios, en el tiempo de esta profecía, hoy siguen postulando la misma justicia cantidad innumerable de ultrajes, cuyos responsables habrán de responder en el día de Yahvé. ¿No estarán llegando a los oídos de Dios los gritos de los millones de famélicos que hay en el mundo? ¿Y los de las víctimas de quienes promueven las guerras? ¿Y las quejas de los ignorantes? ¿Desoirá Dios el quejido mudo de los no nacidos porque se les privó aberrantemente de su primer derecho con el aborto? ¿Tendrá sordera Dios para las protestas de los que soportan leyes inicuas? ¿Se habrá tapado los oídos para no escuchar la indecible algarabía que forman los lamentos de los parados, de los sin techo, de los que contemplan el despilfarro irresponsable de otros? Otros autores atribuyen al libro de Abdías una fecha posterior. Sostienen estos autores, al igual que los académicos anteriores, en que Abdías, 11:14, se refiere a la captura de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, pero advierten que, 20, esto no prueba realmente que Abdías haya vivido durante el periodo babilónico del exilio. Insisten en señalar que un estudio detallado de Abdías, 15:21, con sus rasgos apocalípticos, en referencia a que el Señor pone su mano sobre las naciones
para la restauración de Israel y de la posición de mando que aguardaría a los judíos en el reino de Dios, relaciona necesariamente el texto de este profeta menor con otros trabajos literarios judíos, Joel, Daniel, Zacarías, 9 al 14, lo cual, se considera, pertenece a una fecha mucho más tarde respecto al retorno de Babilonia. Esas son las tres formas principales de opinión prevalecientes en la actualidad referente a la fecha de composición del libro de Abdías. Ninguna de ellas, no obstante, se encuentra en conflicto con la naturaleza profética sobre la posterior ruina de Edom y a los tiempos mesiánicos. Yahvé sigue hoy viendo a los prepotentes, a los que explotan, a los que impulsan al destierro, a los que hacen trata de blancas, a los orgullosos y a los soberbios, a los que calumnian, a los que causan el desprecio, a los que insultan y maldicen, a los que humillan, a los que roban lo ajeno y a los que se venden por dinero. Algunos han señalado que Abdías fue mayordomo de Acab, pero no hay una certeza de ello, pues no se señala que sea el mismo que escribió el libro. Lo que es cierto es que ambos hombres eran temerosos de Dios. El mayordomo Abdías manifestó su fe en Yahvé cuando escondió 100 profetas hebreos dentro de una cueva y les daba de comer pan y agua.